El día de hoy tenemos un invitado especial y nos estamos refiriendo al doctor Carlos Sánchez Berzaín, a quien tenemos ya en pantalla. El doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, constitucionalista, máster en ciencias políticas, máster en sociología, un analista político y jurista de renombre en nuestro continente. Muy buenas noches, doctor Berzaín. Es un placer aquí contar con la presencia suya. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda la audiencia. Doctor Berzaín, realmente que fue un asombro para América Latina cuando en octubre del año pasado se celebraron esas elecciones desventuradas, diría yo, ¿verdad? Entre comillas, en Bolivia, y con un movimiento al socialismo que acababa de sufrir un revés político, como era la renuncia de su propio líder principal, el señor Evo Morales, producto del fraude que comprobó la Organización de Estados Americanos y que lo obligó a renunciar. Sin embargo, posteriormente miramos un repunte, dijéramos, o más bien dicho, queríamos preguntarle a su persona, ¿verdad? ¿Cómo lo analiza usted? Pues porque esas elecciones dejaron un sabor un poco amargo en toda América Latina. Mire, lo que hay Adelante. que, para explicar el problema boliviano hay que entender el problema latinoamericano. Y lo que pasa en el siglo XXI es que la confrontación es entre dictadura y democracia. El tema es que el año 1999, la única dictadura de las Américas, Cuba, agonizaba, pero llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez. Y de inmediato auxilió a la dictadura cubana, la salvó de su hecatombe y formaron un proyecto liderado por Hugo Chávez, que empezó siendo un proyecto populista denominado Movimiento Bolivariano, que después se transformó en el socialismo del siglo XXI y que hoy día es el castrochavismo, y que no es otra cosa que la recreación de las peores prácticas dictatoriales cubanas con dinero venezolano. A lo largo de este siglo, del siglo XXI, en los 20 años que tenemos, eso ha supuesto, además de la sobrevivencia de la dictadura cubana, la expansión del proyecto dictatorial que se ha expandido dentro de la región, que ha establecido una dictadura en Venezuela, que ha hecho de Nicaragua nuevamente una dictadura a partir del año 2007, que a partir del año 2006 ha establecido una dictadura en Bolivia, que estableció una dictadura por 10 años bajo el régimen de Correa en Ecuador, y que hoy día tiene el control del gobierno de la Argentina con Fernández Kirchner y el de López Obrador en México. Tenemos una América en la cual, en vez de tener una dictadura como existía el año 1999, hoy día hay 4. Y 2 gobiernos que, en países democráticos que están alineados. Las 4 dictaduras son Cuba, que es la dictadura jefe, Venezuela, que es la plataforma, la colonia principal, Nicaragua, Bolivia y los gobiernos castrochavistas en estados que todavía son democracias, pero que están soportando el sistema dictatorial, son Venezuela y Nicaragua. Entonces, si miramos la América en ese contexto, vamos a poder entender lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, el año 2019, para las elecciones de octubre, Evo Morales hace un fraude en tiempo real, falsifica, fragúa documentos, lleva adelante todo un proceso criminal que es descubierto porque era público, es certificado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. El pueblo se levanta en resistencia civil y Evo Morales renuncia y huye de Bolivia. Se establece un gobierno que tenía que ser de transición, un gobierno interino, con el único propósito de retornar a Bolivia a la democracia. Bolivia en ese momento había sufrido 14 años de dictadura
bajo el régimen de Evo Morales, había sufrido la suplantación de su constitución política del Estado, inclusive el cambio de su estatus, el desconocimiento de la República para la creación de un Estado plurinacional. Y bajo la presidencia de Yanine Áñez se busca un gobierno de transición a la democracia que lamentablemente no hace transición a la democracia, sino continuismo. Con pandemia de por medio, llegamos a octubre del año 2020, en que se celebran unas nuevas elecciones, pero bajo el sistema dictatorial, otras elecciones en dictadura. La presidenta Áñez tiene descrito su gobierno como la gestión en la cual salió el dictador, pero no salió la dictadura. Ella, en vez de reponer la vigencia de la República, de reponer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia de 1967, reformada el año 94, se mantuvo con la Constitución del Estado plurinacional, cogobernó con la Asamblea de la dictadura, con los tribunales de la dictadura, con los jueces de la dictadura, y lo que hizo fue permitir impunidad creciente a la gente del sistema dictatorial, mantener el padrón electoral sin revisarlo y permitir un nuevo fraude electoral colosal que se produce en octubre del 2020 y que permite el retorno pleno de la dictadura y el retorno del dictador Evo Morales con impunidad. Efectivamente, en Bolivia se elige a Luis Arce como presidente con ese fraude electoral, pero hacen lo mismo que ha sucedido en la Argentina. En la Argentina, perseguida por la justicia por múltiples casos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner no podía ganar una elección, entonces utiliza un prestanombre, una imagen que es la de Alberto Fernández, y con él va a la elección y ella de vicepresidente tiene hoy día impunidad. En Bolivia utilizan el nombre de Luis Arce, con todo el aparato de la corrupción y del fraude electoral de la dictadura, producen el colosal fraude electoral de octubre de 2020 y de esa manera Evo Morales regresa con plena impunidad, vuelven a poner en funcionamiento todo su sistema dictatorial y hoy día tenemos como resultado que la presidenta interina está presa junto con ministros de su gabinete. Hay una persecución política muy amplia en Bolivia y exiliados. Y a la gente que no va presa o no sale al exilio, el gobierno la está reclutando. Alcaldes, gobernadores electos, gente que era de la oposición, está pasando a formar parte de lo que se denomina la oposición funcional, que es gente que se queda en el sistema simulando democracia, pero en verdad encubriendo una dictadura. O sea, esto que pasa en Bolivia, pasa en Nicaragua, pasa lamentablemente en Venezuela, y espero que no suceda en las elecciones del próximo 11 de abril en el Ecuador, donde también con una simulación están llevando un candidato para hacer que el dictador condenado a 8 años de cárcel y prófugo hoy día, Rafael Correa, regrese al Ecuador si es que su candidato Andrés resultara ganador de esa segunda vuelta. O sea, para entender lo que pasa en Bolivia, para entender lo que pasa en Nicaragua, para entender lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en la región, hay que ver el proceso de América Latina en su conjunto en este siglo XXI. Doctor, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, nosotros sabemos que existe un certificado o una certificación de la OEA de que documentó el fraude electoral realizado por Morales, pero además de eso, hubo una votación de un parlamento, ¿verdad? Para que no quedara acéfalo el poder en el momento en que también hay un tercer elemento y es la renuncia de Evo Morales. Entonces tenemos renuncia a Evo Morales, el Parlamento toma una decisión, ¿verdad? Como representante, como el foro político por excelencia y representante del pueblo, y además de eso, el foro regional de la OEA certifica el fraude. ¿De dónde entonces es que sacan estas acusaciones de terrorismo, de sedición
¿verdad? En contra de Yanine Áñez. Bueno, mire, el tema es que en Bolivia se está repitiendo por tercera vez un mecanismo que es práctica habitual del castrismo en Cuba y del castrochavismo en las Américas, y que consiste básicamente en construir una narrativa que es falsa para tapar los crímenes de la gente vinculada a la dictadura y tener impunidad. Eso viene sucediendo desde el año 59 en Cuba, con los fusilamientos, con los enjuiciamientos, con tanta maldad que se ha hecho, con tal cantidad de presos políticos y gente que ha sido enviada al exilio, convirtiendo a Cuba en una cárcel, porque hacen esa falsa narrativa. Con esa falsa narrativa buscan impunidad, pero utilizan el aparato judicial que manejan al completo para perseguir injustamente, y eso se llama la judicialización de la persecución política. Eso sucede en Venezuela desde la llegada de Chávez al poder. Hay notables ejemplos. En Cuba, el caso de Armando Valladares, 23 años preso por nada, y hubiera estado más tiempo si es que el gobierno francés no interviene para liberarlo. En el caso de la propia Cuba, vemos cómo Fidel Castro procesa y traiciona a sus propios comandantes, el exilio del comandante Uber Matos. Y hoy día en Cuba, el grupo San Isidro, que es un grupo de artistas que está pidiendo patria y libertad, que ha creado una canción que se puede ver en todas las redes con ese nombre, está procesada y perseguida. Uno de los artistas de San Isidro ha sido rápidamente condenado a la cárcel y están bajo acoso, bajo persecución. En Venezuela hemos visto lo mismo. Tal vez el proceso más notable ha sido el de Leopoldo López, que salió en manifestación para denunciar el fraude electoral de Maduro. Se produjeron muertes realizadas por la dictadura, le achacaron esas muertes con una narrativa falsa y lo condenaron a 13 años de cárcel. Otro caso terrible en Venezuela es el caso del general Baduel, pero hoy día hay 360 y tantos presos políticos en Venezuela, hay gente torturada, hay gente que ha muerto en los tribunales después de ser torturada. O sea, estamos viendo esto mismo. Y en Nicaragua ustedes son testigos de la persecución y del manejo de los tribunales de justicia en Nicaragua. No son jueces independientes. Lo que pasa es que la dictadura construye una narrativa sobre determinados hechos, falsifica en la narrativa las responsabilidades, siendo responsables el dictador y sus cómplices, atribuyen esas responsabilidades a las víctimas y el sistema de justicia manipulado hace todo lo demás. Eso es lo que estamos viendo en Bolivia y lo estamos viendo por tercera vez. La primera vez pasó en base al golpe de Estado que Evo Morales y sus cómplices dieron en el año 2003, produciendo una cantidad de muertos. Entonces, inventaron la narrativa de la masacre de octubre, cuando en verdad es el golpe de Estado de octubre del 2003. Atribuyeron a sus víctimas los delitos, encarcelaron al mando militar y a varios ministros, persiguieron al exilio al presidente Sánchez Lozada y a otros ministros y reclutaron a mucha gente para sus líneas. La segunda vez que eso pasó es cuando Evo Morales quiso y logró suplantar la República de Bolivia y liquidar la Constitución, suplantar la Constitución de la República para crear su Estado plurinacional. Hizo 6 masacres. Empezó con la masacre de la Calancha, siguió con la masacre del Porvenir, continuó con la masacre del Tipni, siguió con la masacre de Cochabamba, hizo masacre en el Hotel Las Américas, abrió los casos terrorismo y todos esos crímenes cometidos los falsificó con el relato del separatismo. Acusó a la gente que defendía la Constitución y la República de separatistas y metió a la cárcel por casi 12 años. Solo pudo salir cuando Evo Morales denunció al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández.
metió a la cárcel al general Gary Prado, que cuando era capitán había capturado al Che Guevara y no tenía nada que ver, pero por venganza el castrochavismo, siendo él un impedido, porque él está impedido por un atentado y está limitado a una silla de ruedas, lo encadenaron en una cama, lo esposaron y lo tuvieron preso. Y así centenas de bolivianos presos, más de 1.300 exiliados y mucha gente reclutada. Reclutan, se quedaron con el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de Santa Cruz, el alcalde de La Paz. Ahora están haciendo lo mismo. La dictadura ha sido derrotada en las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Las Pero regionales. sí, pero con este proceso que ponen en marcha a los pocos días de las elecciones subnacionales, que se produjeron el 7 de marzo, lo que hacen es, primero, falsificar la narrativa de octubre-noviembre del 2019. Dicen que es golpe de Estado, la falsa narrativa, de nuevo. Eso fue una renuncia, como usted lo ha señalado, fue fraude electoral plenamente demostrado y certificado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, pero además confesado por Evo Morales, que renuncia y que incluso en su libro de memorias que después de prófugo en México y en la Argentina publica, confiesa aquello. O sea, pero no importa lo que hayan dicho, lo que esté grabado, lo que esté escrito, falsifican la narrativa. Y les reitero, es la tercera vez de la falsificación de narrativa. La primera es con lo que llaman la masacre de octubre, que fue el golpe de octubre y la masacre que hicieron ellos del 2003. La segunda es el separatismo, que no es separatismo, es masacre y persecución de Evo Morales. Y la tercera es el golpe de Estado, que no es golpe de Estado, es fraude electoral y una cadena de crímenes por los cuales Evo Morales debería estar procesado y en la cárcel. Entonces están llevando adelante esta repetición de su sistema. Han encarcelado a Yanine Áñez y a 2 de sus ministros. Están buscando otra gente. Decenas de personas ya han salido al exilio. Están encarcelados 3 militares del alto mando militar institucional. Y no son solamente los presos políticos, la presidenta y 2 ministros. Hay militares presos, hay más de 10 presos en esta nueva captura de parte de la dictadura. Y están reclutando gente, están reclutando, reforzando su oposición funcional, alcaldes y gobernadores que formaron parte del gabinete de Yanine Áñez, pero que no están presos, que están supuestamente enjuiciados y que entran y salen de la fiscalía como si nada, y tienen obviamente un acuerdo muy notorio con el régimen. O sea, Doctor, estamos viendo aplicar en Bolivia lo mismo que ustedes pasan en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba. No es nada nuevo, se llama represión y persecución política judicializada en las dictaduras del castrochavismo. doctor, hay algo preocupante totalmente en América y es de que, por ejemplo, la OEA, frente a esta represión política que lo está haciendo, lo está sufriendo, pues la oposición boliviana, ahora la oposición boliviana, ¿verdad? Yanine No, Áñez y su ministro. quién sufre la represión es el pueblo boliviano, que está en estado de indefensión. Como no hay justicia, como no hay ningún elemento esencial de la democracia, en Bolivia no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades individuales. No hay vigencia del Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, no hay libre asociación política y no hay elecciones libres y justas. No hay ningún elemento esencial de la democracia. No hay democracia. Por eso Sí, Bolivia es una dictadura y la víctima es el pueblo. Y los que correcto. hacen negocio con esto es una oposición de mentira, que es una oposición funcional que se está acomodando para hacerle el juego y permitir que la dictadura sobreviva con algún rasgo de falsificación de democracia. La pregunta viene en este sentido, doctor, de que la OEA, en la persona del secretario general, solamente ha dado declaraciones, pero no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de la Organización de Estados Americanos frente a esta persecución que se está dando ante los ojos del mundo y que tienen prisionera a la señora Yanine, a más de 7 ministros
y que inclusive ha pasado por las medidas del gobierno de Luis Arce de remover a muchos militares del alto mando. Bueno, es una dictadura. Yo creo que la OEA ha hecho lo que tenía que hacer, inclusive ha hecho tanto que el dictador en jefe de Bolivia, Evo Morales, y el dictador en ejercicio, Luis Arce, han señalado que están empezando una campaña para difundir en el mundo su narrativa falsificada del golpe de Estado y para atacar al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, a quien han declarado su enemigo fundamental. Entonces, no es bueno creer que el secretario Almagro, en este caso, o en la OEA no han hecho lo que debían. Yo creo que sí, han hecho tanto, inclusive que estamos viendo cómo Estados Unidos el sábado pasado, a través del secretario de Estado, ha emitido un pronunciamiento muy claro pidiendo la liberación de los presos políticos en Bolivia. Estamos viendo cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha puesto en movimiento y estamos viendo cómo la OEA ha anunciado que va a llevar a Evo Morales a la Corte Penal Internacional. Entonces, esperamos que sucedan más cosas, pero yo quiero decirle que lo básico que hay que hacer es declarar que Bolivia es una dictadura. Y eso corresponde a todos los países democráticos. Lo que pasa es que hay una inexplicable tolerancia de los líderes democráticos de la región y del mundo para ver cómo se instalan, se afirman y se expanden las dictaduras sin señalar aquello. Nos ha pasado con Nicaragua. En Nicaragua han tenido que suceder hechos realmente macabros. Hay más de 100.000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Y de 2 años a esta parte se reconoce que Nicaragua es una dictadura. Pues la dictadura en Nicaragua está hecha desde el 2007, en que regresa el sandinismo y vuelve a poner en marcha la estructura dictatorial con el amparo del sistema castrochavista. Pero así van las cosas y yo le digo, es una pena que la expresidenta Áñez esté detenida. Pero hay también en eso una experiencia muy lamentable, muy penosa, pero muy seria que sacar. Cuando a alguien le den mandato de transición, tiene que hacer transición. No puede pactar con la dictadura. La serie de acuerdos con la dictadura que hizo la presidenta Áñez y su gobierno y que le permitieron la salida del dictador, pero el mantenimiento de la dictadura y que permitieron el retorno pleno de la dictadura con lo que estamos viendo en Bolivia, refleja que no se puede pactar con el sistema dictatorial. En Bolivia, el gobierno de Áñez sacrificó el retorno a la democracia de Bolivia por una falsa pacificación y lo que estamos viendo es que estamos peor, tenemos una peor dictadura y la gente que tuvo que hacer transición hoy día está presa y perseguida, cobrando la factura de haber pactado con el crimen organizado. Y ahora, el país está peor, o sea, eso no es bueno para nadie. Hay que defender los derechos de Yanine Áñez porque es una boliviana a la que están violando los derechos humanos, pero esto no debió suceder y para que no suceda debió haberse hecho transición de la dictadura a la democracia, debió haberse cesado el Estado plurinacional, repuesto en su vigencia la República de Bolivia con su constitución del año 67 y 94, clausurado los órganos del poder dictatorial, proscrito y enjuiciado al instrumento político de la dictadura, que es el Movimiento al Socialismo, el MAS, que es una organización de crimen organizado, de delincuencia, no es un partido político, y procesado y encarcelado legalmente en el marco del debido proceso legal a todos los criminales encabezados por Evo Morales, que hoy día gozan de plena impunidad. Doctor, pero ¿qué lección o qué sugerencia puede darnos usted para lo que está ocurriendo con la izquierda, con la derecha latinoamericana, en el caso de que la izquierda se ha aprovechado y ha fomentado, dijéramos, en el caso de Bolivia fomentó la división étnica
¿verdad? Sabemos que en el occidente están los quechuas y los aymaras, está una población indígena bastante grande, y en la parte occidental está un mestizaje. Sin embargo, se ha aprovechado de esas diferencias que históricamente han existido para llegar al poder. ¿Cómo lograr, dijéramos, la unidad o que retorne el espíritu de unidad de la nación boliviana frente al tema de rescatar la democracia y el Estado de Derecho? Mire, es un error hablar de derechas y de izquierdas en América Latina. El eje de confrontación no es derecha e izquierda. El castrochavismo no es izquierda, es crimen organizado. Encubierto bajo una pseudo careta de izquierda. Está más cerca del fascismo que de la izquierda. La dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia. Lo que vemos ahora es una absoluta impostura respecto a los posicionamientos, además de una nomenclatura superada por la historia, derecha e izquierda, en regímenes que no son democracia. ¿De qué derecha y de qué izquierda puede hablar en Nicaragua si no hay democracia? O en Cuba, o en Bolivia, o en Venezuela. Ahí solamente hay que recuperar primero la democracia y después, cuando la democracia se reponga, la gente podrá tomar la posición progresista, centrista, conservadora, la que quiera tomar. En dictadura no hay posibilidad de hablar de posicionamientos ideológicos y ni siquiera programáticos. En el Ahora, caso de respecto... Nicaragua, doctor, en el caso de Nicaragua, doctor, usted tiene razón, la izquierda y la derecha están en el exilio. O Bueno, sea, las fuerzas es que no políticas hay derechas e izquierdas. o que se ¿Sabe? crean, o que se creen No, derecha y se creen izquierda. bueno, o se dicen para llamarse de alguna manera, porque además en el siglo XXI, y ese es motivo de otro análisis, podríamos hacer otro programa para eso, el tema de derecha e izquierda está históricamente ya fuera de lugar. En un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado, superinformado, en el tiempo de la revolución comunicacional, con el mercado abierto en el mundo, ¿de qué derecha o de qué izquierda está hablando? Cuando un gobernante llega al poder, lo que tiene que hacer es mantener una economía que le permita sostener el país, y con los excedentes tiene que volcarlos al área social. O sea, no hay manera de identificar con claridad lo que era en el siglo XX o antes esta nomenclatura de derecha o izquierda. Pero yo quiero referirme al tema que usted ha mencionado de Bolivia. Esto de los aymaras, de los quechuas, de los mestizos. Bolivia es por entero un país mestizo. Los 11 millones de habitantes que hay en Bolivia somos mestizos. Porque en Bolivia el año 1952 se produce una revolución, la Revolución Nacional, que está fundada en el resultado de lo que vivió Bolivia en la Guerra del Chaco, donde en la guerra con el Paraguay, Bolivia, que fue a la guerra, encontró que tenía gente que formaba parte del territorio, pero que no era una nación. Entonces, la revolución del año 52, del 9 de abril del 52, pone en marcha el proceso de construcción de la nación boliviana, que ya se había anticipado por los gobiernos anteriores, gobiernos militares fundados en una logia que se llamaba RADEPA, Razón de Patria. Y la construcción de la nación boliviana está fundada en 4 medidas históricas. Primero, el voto universal. El voto universal que se promulga el mismo año 1952, da a la gente ciudadanía, igualdad, hombres, mujeres, campesinos, quechuas, aymaras, blancos, los que fueran. Y después de eso viene la medida de la reforma agraria. La reforma agraria le da al boliviano derecho de propiedad, le da tierra. La tierra es para quien la trabaja. Después viene la nacionalización de las minas para la independencia económica. Pero viene la medida tal vez más importante, que es la reforma educativa. La reforma educativa que pone la educación como obligatoria,
la enseñanza en idioma español, con los símbolos patrios, con la intención de que las siguientes generaciones tengan una identidad nacional y se construya la nación boliviana en base al concepto de la unidad en la diversidad y en base a la alianza de clases que confronta el concepto marxista de la lucha de clases. En Bolivia se construye la nación boliviana a partir de la alianza de clases. Y desde entonces se desarrolla, no importa el gobierno que haya venido, en democracia, en dictadura, de nuevo en democracia, la construcción de una nación boliviana que para fines del siglo XX ya está hecha, porque son varias generaciones. Y cuando Evo Morales toma el poder como abanderado del castrochavismo y como traidor a la patria Bolivia para operar una ruptura de la nación boliviana, lo que hace es aplicar la doctrina del castrismo, de la denominada Revolución Castrista de 1959, que siempre estuvo contrapuesta a la Revolución Nacional Boliviana de 1952. Porque mientras la Revolución Comunista de Cuba plantea la lucha de clases, la boliviana nacionalista plantea la alianza de clases. Mientras la revolución o la denominada Revolución Castrista cubana plantea la confrontación y el fraccionamiento de una nación como hicieron con Cuba, la Revolución Nacional Boliviana plantea la unidad y la construcción de una nación, y por eso es que suplantan la Constitución de Bolivia. Por eso es que Evo Morales, al imponer sangrientamente la Constitución del Estado Plurinacional, reconoce 36 nacionalidades que en Bolivia no existen. En Bolivia existe una nación, que es la nación boliviana, y existen culturas y existen ancestros muy respetables, aymaras, quechuas, guaraníes, tupís, que forman esa nación, que han contribuido a la construcción de esa nación, en la que todos somos mestizos, unos más claros, unos más oscuros, unos que viven a 4.000 metros de altura, otros que viven a 100 metros de altura, unos que viven en los valles, otros que viven en el trópico, pero es una nación. Y lo que está tratando de hacer el castrochavismo con Bolivia en los últimos 15 años es eso, destrozar la nación boliviana en base a un fundamento que aplican a nivel regional y que lo aprueban el año 91 en el Foro de Sao Paulo, cuando desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se marca la derrota del comunismo frente al capitalismo. Entonces el eje de confrontación capitalismo y comunismo se quiebra, pierden. Para resucitar alguna forma de lucha, se organiza en el Foro de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, que era el único lugar donde podía de alguna manera estructurar algo la dictadura cubana, que había perdido todo el dinero de la Unión Soviética, porque había el Partido de los Trabajadores que tenía recursos. Y ahí sacan el postulado de que hay que multiplicar los ejes de confrontación. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que ir a la lucha del regionalismo, hay que ir a la lucha del racismo, hay que ir a la lucha del etnicismo, hay que ir a la lucha del feminismo, hay que ir a la lucha de multiplicar todos los ejes de confrontación. Entonces vemos cómo aparecen temas racistas, reaparece el indigenismo que estaba extinto, reaparece el tema de las luchas regionales, reaparece la confrontación incluso generacional, reaparecen una cantidad de confrontaciones que hoy día le sirven muy bien al castrochavismo para mantener la división. O sea, en Bolivia el oriente contra el occidente, en el Ecuador la costa contra la sierra, en Venezuela lo mismo, la cantidad de elementos que les sirvan para hacer chocar y explotar una sociedad y llevarla a la miseria, como han hecho ya exitosamente con la miseria cubana y la miseria venezolana. Doctor, Nicaragua se encamina también hacia una farsa electoral, una séptima farsa electoral. Nosotros le llamamos la séptima oportunidad que se le está dando al dictador, porque ya han habido
6 fraudes consecutivos y ahora, después de una masacre de más de 800 ciudadanos indefensos y los 100.000 exiliados y los miles de presos y más de 4.000 torturados, la OEA lastimosamente nos está enviando a unas elecciones con el dictador, donde el único que sale ganando es precisamente el dictador. Si gana, pierde, y si pierde, gana. Y si gana, también gana. Si gana, gana, y si pierde, gana. Es decir, no tiene por dónde perder, porque tiene todos los resortes del poder. Tiene ejército, policía, paramilitares, poder judicial, poder electoral, absoluto. Y me gustaría su visión desde donde usted se encuentra, desde el extranjero y desde la visión que usted tiene, cómo avisora la Nicaragua un día después del 7 de noviembre. Mire, yo he escrito mucho sobre eso y he respondido muchas entrevistas y he dictado varias conferencias sobre el tema. En las dictaduras del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador de Correa, llevan adelante un sistema en el cual hacen desaparecer todos los elementos de la democracia y suplantan eso por una institucionalidad dictatorial. En esa institucionalidad dictatorial crean mecanismos para que lleven adelante elecciones, que no son elecciones, sino votaciones, porque en lo que llaman elecciones de los países castrochavistas, Nicaragua entre ellos, la gente vota pero no elige. Todo está hecho para que el dictador presente un triunfo que no tiene. La popularidad de Castro Díaz-Canel no debe llegar al 5%. La popularidad de Maduro y el respaldo popular no llega al 5%. La popularidad de Evo Morales no es ni siquiera del 15%. La popularidad de Ortega en Nicaragua no debe llegar al 10 o 15%. Pero ellos generan un mecanismo en el cual hay dos clases de fraude. El fraude sistémico, que está institucionalizado, y el fraude fáctico, que producen en torno a la fecha de la elección. El fraude sistémico está en las leyes. Le voy a decir cómo han expandido en las Américas, por ejemplo, una muestra del fraude sistémico. Antes del castrochavismo, para ir a una elección, para ganar una elección se necesitaba la mitad más uno de votos. Exacto. Y si no, iba usted a una segunda vuelta. Pues han bajado ese porcentaje en la Argentina de los Kirchner, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Maduro y de Chávez, al 40%, diciendo que si hay 10% de diferencia sobre el segundo y tiene 40% de votos y es presidente, y si no, a la segunda vuelta. Pero en Nicaragua es peor, lo han bajado al 35%. Al 35%. Entonces, eso es fraude. Pero además de eso, ellos controlan la inscripción de los ciudadanos, la identificación de los ciudadanos, el padrón electoral, el sistema de distribución electoral, y ahí está el fraude sistémico. En Bolivia, el año 2005, cuando se produce la elección con la que Evo Morales llega al poder, habían aproximadamente 3,5 millones de votantes. Para el año 2020, 2019, 2020, el número de votantes ha crecido en el 92%, cuando la población solo ha crecido en el 21%. O sea, eso es inexplicable. Han multiplicado el número de votantes, ellos dicen porque más gente ha sido incorporada a votar. Mentira. Porque Bolivia tenía una democracia consolidada donde toda la gente con el voto obligatorio estaba inscrita. Lo que han hecho es fabricar cerca de 1,5 millones de votantes falsos que están ubicados en las zonas rurales controladas por la dictadura, con los cuales ganan elecciones. O sea, 1,5 millones de votantes en un padrón en el cual hacen aparecer ahora 7 millones de votantes, es un fraude colosal. Y no permiten auditar el padrón electoral, no permiten revisarlo y lo manipulan. Le doy una muestra del tremendo fraude ese. En el periodo de interinato de Yanine Áñez, el sistema de identificación
de las personas de Bolivia le pidió al Tribunal Electoral compatibilizar los registros de identificación con los registros del padrón electoral. Empezaron a hacer eso y al llegar al 5% de comprobación se vio más de 500.000 de discrepancias. Entonces el Tribunal Electoral rehusó seguir con eso y se acabó. O sea, el día que hayan elecciones libres y limpias, todo eso tiene que ser arreglado, hay que cambiar las leyes. Las leyes de la dictadura están hechas para favorecer a la dictadura. En Bolivia, en la constitución de la dictadura, hay un grupo de gente que llega al Congreso, a la Asamblea, directamente y a dedo por un sistema fascista, porque dice que son representantes, diputados indígenas campesinos y que como han sufrido en el pasado una histórica marginación, ahora pueden ser elegidos a dedo y ahí tienen una cantidad de 7, 8 diputados. Entonces, en Nicaragua está pasando lo mismo. Lo que viene para la elección de este año en Nicaragua, primero es una elección en dictadura, no es una elección. Ahí la gente va a votar, pero no va a elegir. Todo está hecho para que Ortega aparezca ganando una elección con falsificación, con fraude y con crimen. En segundo lugar, ese sistema que se llama dictadura electoralista, en el que se vota pero no se elige, funciona porque la dictadura logra consolidar lo que yo llamo oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Son unos opositores de mentira que se prestan a ir a la elección para decir que han perdido la elección. Con lo que ellos se mantienen en el sistema, que es muy lucrativo, de corrupción, de posiciones y de negocios, y permiten a la dictadura permanecer indefinidamente. Oposición funcional hay en Venezuela, hay en Nicaragua, hay en Bolivia, y es esa oposición la que usted va a ver que cuando encarcelan a Yanine Áñez, sale a dar un discurso diciendo, bueno, reclamamos que hayan jueces independientes, cuando debería estar diciendo, señores, esto es una dictadura criminal en la que se está falsificando una narrativa para encubrir los delitos de la gente que está en el poder. O sea, lo mismo pasa en Nicaragua. Usted pudiera repetir esto con ejemplos de Nicaragua. O sea, mi posición respecto a la elección que viene este año en Nicaragua es que hay que tomar todas las medidas urgentes y ahora mismo en Estados Unidos se está pasando una ley muy importante Renacer. con la que se va a impedir o tratar de impedir que Ortega siga manipulando las leyes infames de su dictadura, siga utilizando la oposición funcional y siga utilizando la fuerza y la violencia para permanecer indefinidamente en el poder con unas elecciones falsificadas, con unas elecciones que son un acto criminal de suplantación y de falsificación. ¿Cómo pueden haber elecciones libres y limpias, como exige la Carta Democrática Interamericana, si usted tiene más de 100.000 exiliados, entre los cuales obviamente hay importantes líderes que deberían ser candidatos? Exacto. 100.000 ciudadanos que no van a votar, o con presos políticos, o con torturados políticos, o con gente que no está presa, pero cuya voluntad está coaccionada por la dictadura para que haga o deje de hacer determinada cosa. Para que haya elección libre y limpia, lo primero tiene que haber libertad, respeto a los derechos humanos, y eso no existe en Nicaragua, no existe en Bolivia, no existe en Venezuela, no existe en Cuba. Entonces son dictaduras electoralistas. Eso es un acto criminal más, si es que no se logran tomar las medidas que le permitan realmente al pueblo de Nicaragua votar y elegir, tener un mínimo de garantía de transparencia para que no se repita el colosal fraude electoral que se ha producido en octubre del año pasado en Bolivia, o la gran manipulación criminal que ha hecho Maduro para elegir una nueva asamblea. Entonces, lo de Nicaragua será simplemente un acto de engaño más y de oprobio para el pueblo nicaragüense. Doctor, usted ha llamado a los jueces, los ha llamado a los juicios, a los jueces los ha llamado verdugos y a los juicios les ha dicho juicios de linchamiento. Sí, mire, lo que pasa en el sistema de estas dictaduras es que los jueces ya no son jueces. Se convierten en jueces infames que en vez de proteger los derechos humanos, violan los derechos humanos. Y son verdugos. ¿Por qué son verdugos? Porque su amo, el dictador, le dice lo que tiene que hacer. Y ellos simplemente cortan la cabeza a la víctima.
Y el proceso judicial, que debería ser un proceso con igualdad jurídica, con garantía de debido proceso, con presunción de inocencia, con obligación de prueba, con juez imparcial, con publicidad, con todos los elementos que constituyen el concepto de debido proceso legal, no es tal. Es un linchamiento, ¿qué quiere decir? Ya sabemos el resultado antes de que empiece siquiera el proceso. Yanine Áñez está condenada. Estarán discutiendo si son 20 o 30 años, pero está condenada, está indebidamente detenida. La gente que caiga presa ahí está condenada. O sea, no hay posibilidad alguna de defensa, eso es un linchamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar o qué debería de pasar con estos jueces en una eventual victoria democrática? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg, donde los jueces y magistrados del Reichstag alemán, del gobierno de Hitler, de Adolf Hitler, fueron enjuiciados, fueron responsabilizados, ¿verdad? De tantos crímenes que se cometieron en nombre de la justicia, como diría Justiniano, justitia y justitia. ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? La pregunta sería, ¿qué deberíamos de hacer con estos jueces? Porque no pueden quedar impunes. Mire, Por lo ejemplo, en el primero, caso nuestro, hubo un campesino donde le impusieron 206 años de prisión, injustamente. Ahora, mire, los jueces, el Poder Judicial, que es el custodio de la ley, que representa la conciencia de la sociedad, viniendo, dijéramos, a cometer esta injusticia, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué deberíamos de hacer con estos jueces? eso no es cuestión de opinión, eso está dado por la ley. Lo primero que hay que hacer es, en este momento de oprobio, identificar a esos jueces. En Bolivia se está haciendo. Se publica y se conoce el nombre de la juez que ha encarcelado indebidamente a Yanine Áñez. Se conoce el nombre de los jueces que decretaron hace un par de años que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente. Se conoce el nombre de una buena juez que hace unos días dejó en libertad a un joven de Cochabamba indebidamente perseguido porque no había prueba y de inmediato la suspendieron y la destituyeron. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar la democracia. Y cuando se recupera la recuperación de la democracia está dada por dos elementos esenciales. Para recuperar la democracia hay que cesar, hay que dejar sin efecto el sistema jurídico constitucional de la dictadura. Usted no puede recuperar la democracia en Nicaragua y estar con las leyes de Ortega. No puede Exacto. decir que ha recuperado la democracia en Bolivia y estar con la constitución de la dictadura, del Estado plurinacional, que es lo que le pasa, lo que hizo Yanine Áñez. Eso es ridículo. No hay democracia si usted no pone las leyes de la república y de la democracia en vigencia, porque eso es el Estado de Derecho. Con esas leyes viene la división e independencia de poderes y esas leyes garantizan la libertad y el respeto a los derechos humanos. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que no se recupera la democracia si se mantiene la impunidad. Los pactos de impunidad no son recuperación de la democracia y en eso ustedes, los nicaragüenses, son un gran ejemplo. Recuerde lo que pasó el año 90, cuando el sandinismo pierde la elección y Violeta Chamorro gana la elección. El sandinismo, este mismo dictador Ortega, se niega a entregar el poder. Entonces exige un convenio que lamentablemente se hace. Y ese convenio tiene por lo menos 3 acuerdos. El primero es mantener todo lo robado, toda la corrupción, la piñata. La Se piñata. queda el sandinismo con la piñata, que era la piñata, todo lo que se habían robado en el proceso de la dictadura sandinista, propiedades, negocios, tierras, dinero, impunidad. Lo segundo que hacen es mantener el control de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Esas Fuerzas Armadas no son de Nicaragua, son sandinistas. Así se mantuvieron, así se quedaron bajo el mando del hermano de Ortega. Y lo tercero que hacen es que el crimen organizado que representa el sandinismo en Nicaragua se queda como partido político
y el criminal que tenía que ser juzgado por asesinatos, por torturas, por corrupción, Daniel Ortega, se queda como político activo. Entonces, protegidos por ese sistema de impunidad, solo tienen que esperar que las cosas se muevan un poco y el retorno más fácil a la dictadura ha sido el de Nicaragua, porque toda la institucionalidad dictatorial estaba intacta y el 2007 regresa Ortega y se queda para siempre. O sea, eso no puede suceder. A ustedes les ha tomado 17 años. En Bolivia ha tardado 11 meses, porque no se ha cesado el sistema jurídico de la dictadura y se ha respetado impunidad, se ha dado impunidad. Se debe estar acordando la señora Áñez de los salvoconductos, de la falta de acusaciones y procesos a estos criminales que hoy día le están violando sus derechos humanos. Yo leía el otro día con gran pena cómo la hija de la expresidenta Áñez le escribía al gobierno dictatorial actual pidiéndole compasión por su madre y recordándoles que ella había firmado salvoconductos a favor de la gente que hoy día la está encarcelando y le está violando sus derechos humanos. O sea, recuperar la democracia, y eso es cesar el ordenamiento jurídico de la dictadura, que es criminoso, y no permitir impunidad. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Esto ha sido una conversación bastante positiva, bastante aleccionadora. Me gustaría darle los micrófonos para que nos envíe un mensaje al pueblo de Nicaragua, donde usted tiene muchos admiradores, muchos seguidores, que estamos siempre atentos, ¿verdad?, a esos análisis agudos que usted hace. Bueno, muchas gracias. Mire, hay esperanza. La dictadura cubana se está cayendo, la que es jefa de todo este sistema. Y si la dictadura cubana tiene resfriado, la dictadura nicaragüense tiene pulmonía de inmediato, lo mismo que la boliviana. Hay una crisis muy grave en Cuba, hay hambre, hay miseria, y la gente le ha perdido el miedo. Los jóvenes castristas que han nacido en ese proceso, que han sido adoctrinados y han sido educados en ese proceso, hoy día están señalando a la dictadura como una dictadura criminal y están pidiendo paz y libertad. O sea, Cuba no va a durar, está decaída, porque además se ha muerto Fidel Castro y hay un grupo de ancianos ahí que no se sabe si gobiernan o no gobiernan todavía, y eso está en perfecto deterioro porque no hay economía, no hay país, no hay nada, y la juventud quiere cambio. Venezuela, que es la plataforma más importante que ha sostenido a la dictadura cubana en este siglo, es un país copado por el crimen organizado, con crisis humanitaria, y Maduro, que detenta el poder ahí, es un prófugo internacional, está perseguido por la Convención de Palermo, a través requerido por tribunales de Nueva York y de la Florida, y hay 15 millones de dólares de premio por su captura. O Hay sea, recompensa. mire de qué estamos hablando. Eso hay que recordarlo a cada rato. O sea, Maduro no es un jefe de Estado, no es ni siquiera equiparable a un dictador de las dictaduras que hemos visto en el mundo. Es un criminal que está requerido con un pago de 15 millones de dólares para quien lo capture. Y junto con él, gran parte de la gente que detenta el poder como ministros o parte de su gabinete. O sea, ¿qué viabilidad tienen? Ninguna. Y en Nicaragua, Nicaragua está absolutamente expuesta a la luz del mundo como una dictadura criminal, violenta, violadora de los derechos humanos, que solo se sostiene por la fuerza. Eso es muy claro hoy día, y hay una resistencia creciente del pueblo nicaragüense. Bolivia acaba de regresar a la dictadura, pero el sistema dictatorial no tiene un respaldo popular que llegue siquiera al 15%, todo lo demás es falsificado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Nicaragua y en el resto de los países? Persistir en la denuncia, persistir en la resistencia civil, organizar la sociedad civil y buscar unidad, porque las dictaduras se están cayendo. Las dictaduras estas no van a durar, puede que tomen unos meses, de repente algo más de un año, pero no tienen posibilidad de sostenerse. Los ha ayudado el coronavirus,
porque eso les ha permitido utilizar más fuerza y más violencia y más miedo en la ciudadanía. Las dictaduras fundan el control del poder en el miedo. Y el miedo es la represión, la tortura, el hambre, la falta de medicina, y han utilizado el coronavirus para aquello y lo están utilizando, pero se están cayendo. O sea, hay esperanza. Yo creo que no va a pasar este lustro, estamos en el 2021, en que las dictaduras en las Américas hayan desaparecido por completo, porque además son antihistóricas. En un momento en que la gente tiene capacidad de comunicación en tiempo real, ya no se creen las mentiras de esta gente. ¿Quién cree en la revolución cubana? Da risa, de revolución nada. Grupo de criminales. Revolución la francesa, o revolución la americana, o la revolución boliviana del 52, o la mexicana. Pero la revolución cubana es de broma. Ya ni ellos usan ese término, o sea, es una farsa por un grupo criminal que detenta el poder hace 62 años y al que ahora se ha pedido que se declare como un Estado terrorista, que sí debería ser. O sea, hay esperanza, lo que hay que hacer es persistir, porque los pueblos tienen la razón y Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia van a recuperar la libertad y la democracia en el corto plazo. Así sea, que Dios lo escuche, ¿verdad? Y que todos trabajemos por ese propósito. Muchísimas gracias, doctor, pidiéndole disculpas porque yo sé que usted ha hecho un sacrificio, ¿verdad? Hay una diferencia horaria y la verdad es que tenía sus compromisos. Con mucho gusto, gracias. Muy buenas noches.